Buenas noches, bienvenidos al programa. Aquí estamos con ustedes, Germán Mendoza y Nacho López, y como siempre, con buenos invitados para traer temas de actualidad que se dan por todos estos días, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero el caso puntual en el que vamos a estar hoy aquí en esta mesa de trabajo es un tema muy conocido por todos, la detención del señor Santiago Uribe, una persona que ha sido muy cuestionada desde hace mucho tiempo, pero que en última instancia como que no se ha podido comprobar nada. Eso es lo que vamos a tratar de entender hoy y lo vamos a analizar. Don Germán, ¿cómo me le va a usted? Muy bien, Nacho. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a nuestros televidentes por aceptar esta invitación y preferir siempre nuestro programa. Usted me deja un minutico antes de presentar a nuestros invitados. Quería dedicar un momentico porque algún día vamos a hablar de ese tema aquí, Nacho, en este programa, de las redes sociales. Y es algo que yo había comentado aquí alguna vez. Y lo que está pasando mucho, y lo he recibido de varias personas, esto de las redes sociales como el Facebook, la cantidad de perfiles falsos que uno no sabe para qué se crean. Y me ha pasado cosas muy curiosas, Nacho, ya 2 o 3 casos donde personas que están en la cuenta que yo tengo aparecen allí con unos nombres y se pone uno a mirar y aparecen fotografías de otras personas y son muy ilusos, muy ingenuos o son no sé qué, que ponen fotos de gente que yo conozco. Ya los hemos reportado, le hablo a la persona, vea, le están tomando estas fotos. Yo sí quisiera saber, doctor Elejalde, ¿para qué es que hacen esos perfiles falsos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Quién los mandó? ¿Qué es lo que están...? Eso es como un espionaje, no sé qué es. Mucho cuidado a la gente con sus redes sociales, especialmente en Facebook. Mucho perfil falso. Gente que se disfraza, nombres de mujer y resulta que son hombres. No sé qué están buscando, pero no van a encontrar nada. Ahí no hay nada que esconder. Todo lo que yo soy está aquí. Todo el mundo lo conoce. Yo ya estoy como el doctor Elejalde, poquitico de eso. Ya no me eso que Twitter, que retwitter, que yo no hay que cuántas redes, eso se los dejo a los jóvenes. Me quedo con mi lecturita por ahí con algunas cosas interesantes en Facebook y de ahí no paso. No tengo ni Twitter. Me parece horrible eso porque eso es, mejor dicho. Pero vamos a saludar a la doctora Margarita María Restrepo, representante de la Cámara del Centro Democrático. Hemos tenido varios representantes por estos días aquí en el programa. ¿Cómo está? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Ramón, Germán, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mi estimado Elejalde, ¿cómo me le ha ido, hombre? ¿Usted por qué no volvió aquí? Usted está muy pinchado. Hombre, Nacho, primero un cordial saludo a los amables televidentes. En segundo lugar, a usted, que es el director, a Germán, y a la doctora María Margarita. Yo, sinceramente, estoy aquí a disposición de ustedes y no había vuelto, usted no me ha vuelto a invitar. Bueno. Óigame, señores invitados y don Germán Mendoza, pues parece ser que este es un caso que lleva ya alrededor de 16 años, con muchas presentaciones del señor Santiago Uribe ante la Fiscalía, ante esto. Y 16 años en los que aparentemente, por la realidad actual, nunca se había encontrado nada, ni había pasado nada. Decían en estos días en una emisora muy prestigiosa a nivel nacional, decían que era pues que si esto fuera así, pues que este señor se debió haber ido del país hace mucho tiempo y estaría exiliado en otra parte, pero que está tan tranquilo que aquí está. Don Germán, cuéntenos usted en resumen por qué se da esta detención y qué es lo que pasa. Bueno, recordemos que el señor Santiago Uribe es hermano del expresidente Álvaro Uribe y viene con un proceso hace muchos años porque lo vinculan a él con un grupo que se conoció como los 12 Apóstoles y lo vinculan con algunos hechos ocurridos en Yarumal. Y hay algunos testigos como gente de la policía, inclusive jefes paramilitares, campesinos, gente que ha servido como de testigos en contra de él, donde lo señalan al señor Santiago Uribe de conformar ese grupo de los 12 Apóstoles. Como usted lo decía, Nacho, el proceso lleva muchos años, hace mucho rato se está hablando de eso, inclusive hay una absolución en una época de algunos de los cargos en contra de él, y lo que ha conmocionado, digamos, al país ahora es que se ordena por parte de la Fiscalía una orden de captura sobre ese mismo caso. Respuesta de inmediato de la gente del Centro Democrático, en rechazo a esto se habla de persecución política, se habla de que se busca presionar al expresidente Uribe para que apoye un proceso de paz. Bueno, eso como cuestionable porque no creo que eso vaya a pasar. El hecho es que ha habido unas manifestaciones por parte de la gente cercana al expresidente Álvaro Uribe, los congresistas del Centro Democrático,
rechazando este tipo de cosas. Lo que queremos aquí analizar, Nacho, es si realmente es que hay una persecución política o era un proceso normal que se demoró muchos años, eso sí, y que está siguiendo su curso. Pero Eso a es lo ver, que tratamos. perdóneme, yo le hago una pregunta. ¿No es cierto que vuelven o le hacen esta captura es porque volvió a hablar una persona en estos días y, ya me acordé y voy a contar esto, porque ya me acordé? ¿Eso es como de pronto por lo que se ordenó esta captura o estoy equivocado en ese sentido? ¿Alguien volvió a hablar en estos días, entonces ya ahora sí hay pruebas? A ver, como tú decías al principio, hace 16 años empezaron este proceso. Santiago Uribe ha acudido de manera acuciosa a todas las indagatorias cada vez que lo ha solicitado la justicia. De hecho, la última vez fue hace menos de un año y asistió de manera voluntaria, sin siquiera ser requerido. Contra él no hay absolutamente nada, no hay ningún argumento jurídico. Hay un testimonio de un comandante, de un coronel retirado de la policía, de un miembro, Meneses, que es un testigo falso que ha cambiado 20 veces de versión, que la misma fiscalía ha dicho que es un mitómano, que es un mentiroso redomado, y ahora es excusa para eso, para detenerlo de la manera tan ruin como lo hicieron. Y sin embargo, ha habido paralelamente acusaciones con pruebas. Por ejemplo, hablemos claro y en plata blanca. A Iván Cepeda se le dice que él paga a los testigos y se ha demostrado cuánto les paga, cómo les paga, las veces que va a la cárcel, en contra de Luis Alfredo Ramos, por ejemplo. Estoy poniendo un solo ejemplo y no ha pasado nada en este país. En cambio, este señor, Santiago Uribe Vélez, incluso va a la justicia, lo hace de una manera, en menos de un año, de una manera voluntaria, y lo arrestan de la manera como lo arrestaron. Justo después de que los colombianos tienen clarísimo que el país se entregó, que los miembros de los narcoterroristas de las FARC van a La Guajira y se toman La Guajira, hacen política con armas, necesitan cortinas de humo, y justo antes de que la negociación del presidente de la República con el fiscal para que él se vaya para Alemania y para que ponga a Perdomo como fiscal encargado mínimo un año, año y medio, que es lo que quiere el actual fiscal Montealegre. Entonces necesita organizar todo, dejar todo muy organizado. ¿Y cuál es la mejor cortina de humo en este país? El presidente Álvaro Uribe Vélez. Téngame paciencia ahí, que ya usted me soltó toda esa historia. Doctor Elejalde, sáqueme de dos dudas. La primera es, o sea, uno puede quedar acusado a perpetuidad, 16 años investigado y nada. Y la segunda pregunta que le tengo es, como que muchos testigos, mucha gente hablando, pero en el fondo va a haber uno y no hay pruebas, que es lo que le está pasando, y usted lo dijo, a nuestro gobernador de Antioquia, el doctor Luis Alfredo Ramos, allá está guardado y nada de nada, se puede quedar esto a perpetuidad. Entonces la primera, 16 años. Sí, realmente es un proceso que lleva muchos años, inexplicablemente primero una preclusión, después dijeron que habían aparecido hechos nuevos y la reabrieron. La verdad es que es un proceso que inexplicablemente no ha tenido conclusión. Pero yo agregaría más. A ver, yo no quiero hilar delgadito, ni hacerme toda una serie de suposiciones, que es por el proceso de paz, que el otro va para Alemania, que tal cosa y que tal otra. Yo pienso que eso es hilar muy delgadito. Yo lo que creo es que nosotros a fondo el expediente no lo conocemos. Me parecería el colmo de la torpeza que el fiscal hubiese autorizado esa medida de aseguramiento, se lo hubieran consultado si no tenían pruebas contundentes. Porque, pues, otro caso igualito al de los diputados del Valle, bueno, son procesos donde han tenido que soltar la gente. Ahí acaba de pasar con el gobernador de Casanare, que la prueba reina que tuvieron para ese proceso era un montaje. Y después de muchísimos años le dicen, ayer o antier al gobernador, señor, qué pena, esto es un montaje y hay que soltarlo. Ahora, coincido con la doctora Margarita en una cosa. Si el doctor Uribe, Santiago Uribe, se estaba presentando a la fiscalía, estaba yendo, no había huido del país, yo no veo por qué había necesidad de detenerlo, de privarlo de su libertad. Pudieron haber continuado el proceso, inclusive hasta la acusación ante el juez,
sin necesidad de privarlo de su libertad, más que no es un peligro para la sociedad, más que no va a obstaculizar la investigación. A mí me parece que hubo un show ahí montado, y ese traslado de Medellín a Bogotá no me pareció correcto, me pareció un montaje desastroso, mucha vitrina, mucho espectáculo innecesario. Pudieron haberlo llevado de otra manera más discreta, sin necesidad de esa ostentación y de esa parafernalia que mostraron, y que de hecho ya lo ha acostumbrado la Procuraduría, la Fiscalía en otros casos. Le parece a uno aberrante esas situaciones. Pero la verdad es que lo primero que uno tendría que poder opinar seriamente era conocer todas las pruebas. Y vuelvo y repito, escabroso que el fiscal esté pronunciándose simplemente con motivaciones políticas, porque eso sí es acabar con la justicia de este país, sí, y deslegitimar la justicia. Uno presume que debe tener alguna prueba contundente, puesto que hizo eso. Muy bien, don Germán. Qué pena que yo interrumpa, pero es que el doctor Ramón hace alusión a algo que a mí me parece que vale la pena que resaltemos aquí. Es que esta ha sido una fiscalía, además de muy mediática, muy torpe. ¿O cómo les parece a ustedes el hecho de que sale el escándalo de Natalia Springer con pruebas, todo debidamente sustentado, y él corre a condecorarla? Eso es torpeza. Además de eso, yo pienso que, contrario a eso, el señor Santiago Uribe, con la última decisión que tomó, que nos la comunicó el doctor Granados, que es de renunciar a cualquier prescripción en cualquiera de los casos, porque quiere precisamente que haya justicia, que haya transparencia y que por fin acaben con esta... ¿Cómo así? Perdóneme. ¿Él renuncia a cualquier prescripción? Sí. Con tal de que se aclare. Sí. Ayer el abogado de él, Granados, dio una rueda de prensa y en ella le comunicó a todo el país que el señor Santiago Uribe Vélez renuncia a cualquier tipo de prescripción. Con tal de que salga la verdad. Pero que él para mostrarle al país que él lo que quiere es la verdad. Y como es costumbre en la familia Uribe Vélez, dándole la cara siempre al país. Veamos, Germán, ¿le parece si vemos lo que dice el abogado? El abogado se llama Jaime Granados y ha confirmado que el señor Santiago Uribe renuncia precisamente a esa preclusión. Lo que explicaba el doctor Alejandro... Pero hay un fenómeno que yo quisiera aclararlo, es sí, que hay una sindicación de una muerte, de un conductor. Claro. Y esa muerte se declaró de lesa humanidad. Y al declararse de lesa humanidad, no hay prescripción. Son cosas distintas. Acordémonos que... La conformación de grupos militares puede que sí, pero el delito de homicidio que lo están sindicando no prescribe. Muy bien. Veamos lo que decía Jaime Granados, abogado del señor Santiago Uribe. El único fundamento que tiene la determinación de tomar la medida de detención preventiva contra Santiago Uribe Vélez se basa en 3 falsos testigos. Santiago también ha solicitado al doctor Víctor Bosquera para que él, como experto internacionalista, presente a su nombre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que pretendan evitar que se siga vulnerando gravemente su derecho a la presunción de inocencia. Muy bien, don Germán, ahí teníamos ese testimonio entonces. Bueno, insiste la defensa de Santiago Uribe que son falsos testigos, y la doctora lo acaba de decir aquí, falso testigo, por ejemplo, el capitán Meneses, que estuvo en esa época de los acontecimientos, digamos que comandando la estación de policía de Yarumal. Falsos testigos, pero eso es lo que dice la defensa. Es decir, hemos visto en algunos noticieros cuando el señor publicó desde Argentina una cantidad de relatos que relacionaban al señor Santiago Uribe. Y hay otro campesino que también está allá. Y escuchábamos al señor Jaime Granados diciendo es que estos testigos son falsos y además pagos por unas organizaciones que son contrarias a Álvaro Uribe. El hecho de que los protejan o de que les den dinero para que salgan del país y estén en otro lugar por temor a venir aquí, eso ya, doctor Alejalde, doctora Pagados Margarita. por el cura Giraldo. Claro, de la A organización. nosotros nos gusta hablar con nombres propios. Sí, el cura Javier Giraldo, pero la idea es, ¿pagados para que hablen mal de Santiago Uribe o pagados por qué prueba tiene usted de que así es? Pues yo no soy la defensa, pero tienen todo debidamente sustentado y tienen las pruebas. Pero venga, perdóname que le interrumpa. Nacho es testigo contra Santiago Uribe, yo soy el padre Giraldo. Sí. ¿En qué papel dice
yo le pago para que hable mal No, de no, Uribe. no, no, no. Míreme, de la misma manera que se han comprobado todos los falsos testigos por parte de un sector de la izquierda colombiana. Por eso yo le digo, cuando yo le hablo a usted, yo le hablo con nombres propios, yo le hablo de Iván Cepeda, yo le hablo del cura Giraldo, porque sé que tienen las pruebas adecuadas. Ahora, no queda bien que yo, que apenas va a empezar un proceso, de ver, si supiera algo que igual no tengo la información de las pruebas que tienen, pero si las tuviera de cualquier manera no las podría decir al aire, porque es la defensa del señor Santiago Uribe, en el cual creo profundamente en su inocencia. Entonces, pero lo que sí le puedo asegurar, no solamente a esta mesa, sino a todos los colombianos, es que la defensa está absolutamente bien argumentada, que hay pruebas. Lo que estamos diciendo es porque lo podemos probar, que los 4 testigos han incurrido en falsedades y que han sido pagados por ONGs, una de ellas liderada por el cura Giraldo. ¿Un testimonio es base para esto? Yo he sostenido, primero quiero hacer una aclaración. Yo no veo al padre Giraldo haciendo ese tipo de cosas. El padre Giraldo es un hombre, un demócrata, es un hombre defensor y luchador de los derechos humanos y está en todo su derecho en hacerlo. Y hace un bonito trabajo en ese sentido y a veces es apasionado en la defensa de los derechos humanos. Yo no creo que le esté pagando testigos, eso sí me resisto a creerlo. Lo otro es que yo sí tengo una posición que la he defendido en otros casos, mal haría en no traerla aquí y defenderla en el mismo caso. Yo pienso que la historia de Colombia no la pueden escribir los delincuentes. Yo pienso que alias no sé qué, que alias yo no sé quién, que alias no sé qué condenados por paramilitarismo, no pueden estar señalando desde las cárceles quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque, entre otras cosas, yo conozco hechos concretos de personas a los que han involucrado o han tratado de involucrar. Entonces, esos tipos no pueden venir a decirnos ahora y que el doctor Uribe va a poner el ejemplo actual. Es esto tal por cual. Yo pienso que esos son hechos que la Fiscalía está en la obligación seriamente de confrontarlos con la realidad. Yo no digo que usted puede de cualquier manera desechar esos testimonios, pero tiene que confrontarlos con otros testimonios, porque ellos solitos no pueden escribir la historia de este país. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Doctor Elejalde, lo que usted dice al final ahora lo impacta a uno mucho, y a uno como ciudadano, porque realmente los que estamos recibiendo un mensaje como equivocado somos los ciudadanos que no somos abogados ni entendemos todos estos asuntos. Yo particularmente en este programa he hablado en muchas oportunidades del caso del doctor Luis Alfredo Ramos y uno se queda sin entender si este personaje tan importante en este país está en estas, ¿cómo era una persona? Que no, tantos que hay en la cárcel que uno no sabe. Así de fatal es la situación jurídica en este país, de la justicia, así de graves estamos. Mire, Nacho, cuando la doctora Gilma Jiménez, senadora, que murió lamentablemente, propuso la pena de muerte o la cadena perpetua para los violadores, yo me opuse a esa norma. Y no te voy a decir un solo argumento. Cuando capturaron a Garavito, el famoso violador y asesino de niños, la justicia colombiana ya tenía 9 inocentes condenados por esos delitos. No le puedo creer. Entonces, ¿usted se imagina donde No, aquí no, hubiéramos por Dios. aplicado la pena de muerte o la cadena perpetua? Obvio que si hubiera sido cadena perpetua, pues lo hubieran tenido que soltar, como efectivamente lo soltaron a las condenas que tenían. A Judith Hasbun, acuérdese. Duró 5 años en la cárcel y pidió indemnización al Estado, le tuvieron que pagar una millonaria de indemnización a la familia porque cuando Falleció. le fueron a pagar ya había muerto. Lo que pasó con Sigifredo López, lo que acaba de suceder, que lo estamos viendo en el caso que les acabo de contar, de manera pues que cuando aquí piden aumento de penas en delitos que impactan mucho a la sociedad, yo me sonrío. Es que el problema en Colombia no es de aumentar penas. El problema en Colombia es de volver efectiva la justicia. Eficiente. Sí, señor. Que la justicia dé con los delincuentes, pero si aceptamos que tenemos una impunidad del 90%, del 95%, el delincuente está seguro
de que de 100 veces tiene 95 posibilidades de que no lo capturen, ni lo pillen, ni se den cuenta. Este caso es muy puntual pues porque tiene una extrema importancia en el sentido de que estamos hablando del hermano del expresidente Álvaro Uribe, o senador de la República en la actualidad. Él puso un tuit. ¿Qué dice Germán en ese tuit? Bueno, el tuit digamos que no está relacionado directamente con el caso de su hermano porque ha guardado prudencia, no ha querido salir a hablar de los medios, se aguantó las ganas de tuitear, porque ya sabemos que él es muy hábil para esto, pero aquí lanza una cosa que también habla de un tema que ha generado polémica hoy. ¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono? ¿Y por qué es importante esto? Porque mire, estamos hablando aquí de acusaciones van, doctor Elejalde, doctora Restrepo, van y vienen, de señalamientos, y entonces volvemos al tema de las pruebas. Entonces generó mucha polémica esto porque justo en este momento aparece un tuit de Álvaro Uribe diciendo me tienen chuzado el teléfono. Y entonces, ¿dónde están las pruebas? ¿Y por qué no lo denunció ante las autoridades? ¿Y por qué no va y demuestra que tienen chuzado el teléfono? Porque también hay otro tema que está ocurriendo, es que se lanzan esas acusaciones y dependiendo de quién las lance, la gente las cree o no. Entonces, si lo digo yo, a mí nadie me cree. O si lo dice Vicky Dávila, tampoco. A pesar de que ella era muy conocida. Pero si lo dice Álvaro Uribe, tendrá que ser cierto. Pero siempre nos quedamos esperando las pruebas. Por eso es que hubo polémica hoy con ese tuit específicamente. Germán, pero ¿y si lo dice Néstor Morales en su programa, que a él de la Fiscalía General de la Nación le informaron que tenían chuzado el teléfono de Santiago Uribe Vélez y de muchas otras personas, que lo dijo al aire y que esa es una de las pruebas, por ejemplo, que tienen de las chuzadas? ¿Tú crees que sea cierto? Pero yo vuelvo al caso de Vicky Dávila. Ella dijo que le tenían chuzado el teléfono a ella y a Claudia Morales, que les estaban haciendo un seguimiento, la policía lo negó el presidente y Vicky ahora no trabaja en radio. Y nunca le creímos. No, pero es que la cosa es muy sencilla. Yo no te puedo opinar del tema de Vicky Dávila, te puedo opinar de este tema y sé que hay fuentes y que además de eso hay pruebas técnicas de que están siendo chuzados y no de ahora. El presidente viene diciendo que no solamente él está chuzado, sino muchos, por no decir que la mayoría de los congresistas del Centro Democrático están chuzados. Como las chuzadas anteriores. Sí, pero es que las chuzadas anteriores eran responsabilidad del actual presidente, o sea que el modus operandi es el mismo. Él chuzó cuando fue ministro. Ah, fue el ministro el que chuzó. Claro, igual. ¿De quién es la responsabilidad de las chuzadas y de los falsos positivos? Entonces aquí sería del lo ministro mismo. de Defensa. Es culpa del ministro y no del presidente. Claro, entonces, bueno, sí, no. Entonces no es Santos. De hecho, doctor Ramón, yo no estoy diciendo de quién es la responsabilidad. Yo estoy diciendo que hay pruebas que el presidente Uribe y que el Centro Democrático, muchos de sus miembros están chuzados y que de hecho ya periodistas como Néstor Morales, que de todos modos le ha dado duro al Centro Democrático a mi modo de ver, sale a decir que alguien de la Fiscalía le informó a él que estábamos chuzados. Que estaba chuzado Santiago Uribe Vélez. Yo quiero decir una cosa, Nacho, en eso hay que dar claridad. Sí. Ajá. Sabemos que hace 16 años, con algún intervalo donde se precluyó la investigación y se volvió a reabrir, el doctor Santiago Uribe está investigado. Sí. Si judicialmente la Fiscalía ordena interceptarle el teléfono, es una interceptación legítima y legal y se puede hacer. Sí. Porque hay un proceso en curso. Claro, y no me parece extraño. Pero Ramón, me muero de la pena contigo. Pero es que hace menos de un año el doctor Santiago Uribe Vélez fue voluntariamente. Les dijo, vengan, pregúntenme lo que quieran. Y le dijeron, tranquilo señor, váyase para su casa que contra usted no hay nada. No hay importa. pruebas. Si hay una investigación en curso y la Pero Fiscalía entonces, da la en orden de última instancia, ¿precluyó o no precluyó? No, antes. Y la reabrieron después. Sí. Hace un año y hace 2 años ya estaba reabierta la investigación. Lo que yo digo no fue ayer. No, eso no fue ayer. Lo que yo digo es que perfectamente y legalmente la Fiscalía pudo haber dispuesto la interceptación del teléfono del doctor Santiago. Claro, como Pero Bueno, no listo. del presidente Uribe. Bueno, ahí le voy a decir una cosa. El doctor Santiago hizo los allegados. Le resulta un poco doloroso lo que yo le voy a decir, pero el presidente Uribe debe tener varias investigaciones en la Corte. Yo, pues, como magistrado, no le abriría una investigación al doctor Uribe, porque yo
yo personalmente no considero al doctor Uribe un delincuente. Sí. Y siempre lo he dicho y en todos los escenarios, a pesar de que no estoy con él, ni voto con él, y aspiro a no ser nunca uribista. Pero acepto que él no es ningún delincuente. Es decir, a mí me parece escabroso eso. Me parece que es una falta de respeto con un expresidente que aún judicialmente y legalmente se ordena la interceptación. Pero yo también diría una cosa, si hay investigaciones y se dictó una providencia legítima y legal, pues de muy mal gusto. Pero es legal. Pero es legal. Doctor Elejalde, cuénteme una cosa, ¿esto qué repercusión puede tener o no va a pasar a mayores? Porque le voy a hacer una pregunta puntual. ¿El doctor Luis Alfredo Ramos es un delincuente? No, yo me he abstenido de hablar del tema del doctor Luis Alfredo Ramos porque yo fui su principal crítico cuando él fue gobernador de Antioquia. Sí, claro, está bien, pero... Y saqué un libro. Yo de ese tema, le digo sinceramente a Nacho, no conozco. Muy bien. Y me hice el propósito de no tocar ese tema ni de mortificar a ese señor. De hecho, si es mentira, como todo el mundo lo está diciendo, debe estar pagando unos días muy amargos y si es mentira, muy injustos. Pero yo bueno, he está hecho bien. el propósito Lo que de no pasa es que, opinar sobre el listo, tema. perfecto. No opinemos sobre él, pero es un referente en la actualidad bastante importante porque ni le Pero pongamos a resuelven, Oscar Iván ni ya por Zuluaga, acá. lo que le han hecho, por ejemplo. ¿Pero de qué? Que el hacker, que le montaron eso 8 días antes de la segunda vuelta. O sea, ese tipo de persecuciones. Lo que Pero yo, el hacker, perdone, a doctora lo que yo Restrepo, hay les un quiero- video que lo muestra a él Sentado hablando, con el hacker. sentado con el hacker. No, o sea, de eso hay muchas cosas. eso no fue un video de Hollywood. Yo pienso que de eso hay muchas cosas y les toca invitarme a otro programa para que hablemos Pero la de vamos a eso. invitar, por supuesto. Me muero la dicha, pero la verdad es que me refiero a que los perseguidos del uribismo son muchos. No es solamente Luis Alfredo Ramos, está el general Plazas Vega, está Oscar Iván Zuluaga, está Ernesto Yamure, está Andrés Felipe Arias. Y tú decías, no va a pasar nada. Yo pienso que sí va a pasar, porque es que esto que acaban de hacer, lo acaban de hacer contra uno de los grandes líderes del mundo en los últimos 100 años, porque ni siquiera es de América Latina, es del mundo, contra el gran colombiano. Lo que acaban de hacer es un atentado contra la democracia y el pueblo colombiano, este tipo de acciones no va a permanecer tranquilo como si nada estuviera pasando, porque lo que le están haciendo no se lo están haciendo al presidente Uribe, ni se lo están haciendo al señor Santiago Uribe Vélez, se lo están haciendo a cada uno de los colombianos que nos están violando nuestros derechos. Entonces ahí sí me voy con lo que dice el doctor Elejalde y la realidad es una. O sea, aquí el que se puede y el que va a tener una gran equivocación va a ser el fiscal donde no tenga esas pruebas que usted decía. Claro, o sea, sería pero- la mayor metida de patas del mundo Pero entero. además yo le diría a la doctora que no metiera a todo el mundo, toda esa lista que hizo ahí en el mismo costal. Sí, por eso hago esta Ahí aclaración. hay gente porque... que ella sabe que violó la ley y que por eso está en la cárcel. Ahí hay gente que la investigaron y participaron varios jueces y todos estuvieron de acuerdo con eso. Yo pienso que ella no puede unir todos esos hechos, ¿no? Porque es que en última instancia estamos cayendo como si esto fuera la persecución que en su momento fue a la UP. Así nos fue sentimos. No, pero... En una persecución, ni más ni menos. Es más, le cuento, qué pena no haber traído el Twitter, que tengo mi teléfono allí, no me puedo parar a buscarlo. Pero lo podemos en traer. Twitter, por ejemplo, han puesto cosas gravísimas, como que las FARC incluso en algún momento llegaron a exigir que se acabara con el uribismo y el Centro Democrático para poder finiquitar este proceso de paz. Ha habido cosas muy graves Bueno, que pero- no son gratuitas. Pero yo vuelvo a la pregunta que hice. Yo no lo Con creo. todo el respeto a la doctora, yo tampoco lo creo. Vea, yo le quiero hacer la Es una pregunta, doctora. propuesta inverosímil, increíble. A veces No, yo no estoy diciendo que no, hay mucho apasionado en Twitter. ¿Qué me va a decir a mí? Yo he leído Es que entonces está hablando de cosas palabras. horrorosas Sí. en Twitter contra el Centro Democrático y contra el doctor Uribe, que yo sé que son mentiras. Sí, no, ¿Cómo y voy a está darle volviendo fe muy pues, a de lo que están palabra, viendo ahí? muy sin ninguna... Claro, No, pero pero es de fundamento, uno de pero- los cabecillas de estos narcoterroristas. Es que no es lo mismo si tú ves un Twitter puesto por Pepe Gaviria, por Pero es decir que algo. yo no creo, doctora, perdone que le interrumpa, yo no creo que un jefe de estos se vaya a poner a tuitear eso en público. Eso sí. Es decir, eso sería más torpe todavía. Aquí tengo No eso. sabemos quién le hizo porque cuántos perfiles, acababa de hablar yo al principio de perfiles falsos, de gente que pone, y mire que ya ha pasado varias veces, le han puesto, hasta el mismo Álvaro Uribe han creado cuentas falsas. Claro, muchas hay, a nombre de es Álvaro decir, Uribe. no Sí, nos pero podemos creer- todo el mundo sabe quién es la falsa y quién es la verdadera. Ah, bueno. De Iván Cepeda, por ejemplo, todos saben quién es, por ejemplo. A ver. Usted quede mejor que yo. No crea. El gobierno nacional
se encargará de conseguir a toda costa pruebas necesarias para inculpar a familiares, allegados y políticos de Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático con el fin de lograr destitución de cargos políticos para debilitarlos y mostrar la opinión del... El gobierno nacional se encargará. Eso lo podemos tener a Álvaro Uribe Vélez investigado y judicializado por crímenes de lesa humanidad, pero es que no está haciendo un pedazo. Sí, eso fue lo que pusieron en el Twitter. Sí, es que aquí hay una cosa porque esto supuestamente está... eso lo escribe Iván Márquez, Bueno, nuestra lucha en la toma del poder, bueno. lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa, pues, y con el respeto suyo, yo como que ya no le creo ni a los señores que, vea, es que yo conocía al doctor Elejalde y este señor era muy malo. Este señor era un pico. Ay, con eso dio una para la cárcel. Esto pues para falsearlo también, o sea, la gente pues para falsear y toda la cosa. Sí, pero yo te digo, es lo que decía Germán al principio, uno sabe qué perfiles son falsos y qué no. 1, 2, si esto pasa y pasó, no hay ningún problema. Pero si este tipo de cosas salen y casualmente empiezan le reabren el proceso a Pacho Santos, detienen al señor Santiago Uribe, eso no son casualidades. No, y probablemente no lo son, pero entonces ¿hasta qué punto se está desvirtuada la justicia en este país? Que todo es a punto de chismecitos. Absolutamente, tú viste las últimas encuestas de la justicia del país. No, el 80% de los colombianos el 80% de los colombianos no creen en la justicia. Bueno, yo quería decir algo ahorita que estábamos hablando de Luis Alfredo Ramos y del caso de Santiago Uribe y otros más. Es decir, no somos aquí nosotros jueces para condenar a nadie, pero yo también pienso que tampoco lo somos para absolver a nadie. Sí, es decir, no podemos decir, este sí merece estar en la cárcel porque este no es de mi grupo político, o este sí es inocente porque es de mi grupo político. No, es decir, es absurdo. Claro, porque lo que estamos viendo, doctora Margarita, es eso. Es decir, usted habla del Centro Democrático y persecución, y ahora todo lo que tenga que ver con Centro Democrático tiene que ver con persecución. Sí. Y yo lo decía aquí en un programa pasado, pues es que los delincuentes, y no estoy hablando del señor Santiago para que no me vaya a meter en problemas, los delincuentes no tienen partido, es decir, o son de cualquier partido. Pueden haber, mire lo que pasó en Bogotá con los señores de Moreno y toda la cosa, de otro partido y de cualquiera. Y usted va a las cárceles y hay de todos los colores y partidos políticos, no garantiza nada que yo sea de este o aquel partido que sea inocente. Pero no podemos condenar, insisto, ni absolver a nadie hasta que no terminen las investigaciones, es decir... 16 años después y no han podido. No, pero es que hay casos hasta más lejanos, ¿no? Sí, pero sí, eso claro. Es lo que genera como este sinsabor en esta noticia. Pero es que decían que 2 años, que ese proceso llevaba 2 años reabierto, sí. 2 años, y que tenían un tiempo determinado. Pero ¿por qué juzgan y por qué toman medidas tan drásticas casualmente con el Centro Democrático del Uribismo y con otras personas? No asumen la misma posición. Te puse un ejemplo al principio, con las acusaciones de Iván Cepeda. Por ejemplo, la justicia tiene un ritmo para unos, otro ritmo para otros y tendencias. Una pregunta a los dos. ¿Por qué debemos creer que las pruebas contra Iván Cepeda sí son ciertas y no lo que hay contra Santiago Uribe? Es una pregunta. Mira, voy a partir de tu intervención anterior. Voy a partir de la base de la buena voluntad y de la buena fe y de la inocencia de cada uno. ¿Por qué no se han investigado siquiera? ¿Por qué la Fiscalía no ha investigado siquiera las pruebas que hay contra Iván Cepeda? ¿Por qué la Fiscalía, con las pruebas en contra de Natalia Springer, en lugar de condenar, en lugar de investigarla, en lugar de ir y detenerla, la condecoró? Por Dios. Y le van a dar más contratos. Por Dios. Y le renovó, y le dio, fuera de eso, pidió plazo porque no alcanzó a cumplir con los plazos y se lo dieron. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí, esto es evidente. Esto es una persecución contra el Centro Democrático y contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo más triste es contra la mayoría del pueblo colombiano. Los más perjudicados somos los ciudadanos de a pie. Yo les tengo una recomendación, vamos a hacer una pausa para que sigamos hablando de este tema, y es que no los coja la noche para comprar el kit pagando menos de la mitad del precio. Ahí lo tienen en pantalla. Precio normal 975.400 pesos, en oferta está en 441.700. Lo mejor es que te lo llevamos a tu casa en todo el país. Pídelo ya al siguiente número de WhatsApp, ahí lo tienen, el 311-349-8253. Pagos contra entrega, aplican condiciones y restricciones. En Cosmo.tv, sección Nos Cogió la Noche, les estamos contando estas buenas noticias.
Tal vez lo que a mí personalmente me preocupa es que esto siempre termina como en la misma discusión. Los uribistas o los santistas o los perseguidos o los malos o el proceso o la guerrilla montada. Lo cierto es que estamos en un camino que nunca hemos experimentado, en un proceso de paz que en mi concepto ojalá siga para adelante. Esto nunca se ha probado en la historia de Colombia y es justo que lo probemos. Ya se probó la guerra, ya se probó otros diálogos, se han probado muchas cosas, pero esto nunca hemos tenido esa prueba. Pero entonces en última siempre nos devolvemos entonces a los 8 años de Uribe, nos devolvemos a este periodo. Pero en última pensaría yo, y no sé si usted me puede ayudar en algo, doctor Alejandre, tal vez nos perdemos en esa discusión tan trivial si somos uribistas o no somos uribistas. Y el fondo es la justicia, es lo que nos está pasando con todos estos falsos testigos o con verdaderos testigos, o si es de palabra o con las verdaderas pruebas. O sea, pienso que hay un cuello de botella que los colombianos estamos como perdidos, pero entonces nos devolvemos y eso lo llevamos a otro nivel donde cada vez desinstitucionalizamos más el país. Yo pienso que hay una cosa de fondo, y es que la reelección le hizo mucho daño al país. El segundo periodo del doctor Uribe es el que generó que toda esa serie de funcionarios de él terminaran enredados. Sí, señor. Tenga la plena seguridad que lo mismo le va a pasar al doctor Santos. Mire pues toda la crítica que hay contra Bienestar Familiar y contra Hacienda, Reficar y contra Ecopetrol y contra no sé qué, no sé qué más. Sí, va a salir de todo. Todo eso va a terminar en un caos porque este no es un país reeleccionista. Sí. Y creo que en eso hay mucho origen. Lo otro... Pero gracias a Dios ya se acabó la reelección. Sí, afortunadamente. Bueno, muy bien. Pero eso le causó mucho daño al país. Y el otro fenómeno que hay aquí es que, hombre, nuestra justicia está necesitando un viraje. Es que la Asamblea Constituyente en el 91 nos estableció una serie de cortes que no han funcionado. A mí, por lo pronto, pues diría que el Consejo Superior de la Judicatura, que se resiste aún a desaparecer a pesar de que hay un acto legislativo, eso es funesto para el país. Y ahí tiene una gran responsabilidad el doctor Uribe, porque la mayoría de los magistrados que han sido cuestionados de ese Consejo Superior de la Judicatura fueron elegidos por el doctor Uribe o candidatizados por el doctor Uribe. A mí me parece que eso resultó ser un fiasco, y no por lo que hizo el doctor Uribe, sino por lo que venía anterior. A mí me parece que eso, la corrección que se hizo con el acto legislativo reciente que acabó con ese esperpento, que debe ponerse rápidamente en vigencia, le ha causado mucho daño a la justicia. Y la politización también de la justicia. Usted que es catedrático y que conoce tanto de todos estos asuntos, en la historia de Colombia reciente se había visto una oposición tan férrea como la que se vive en la actualidad, o Colombia tampoco está preparado para una oposición tan fuerte como la que hace el doctor Uribe. No, no estábamos preparados, pero bienvenida. A mí me parece que la oposición es necesaria. Usted no es capaz de elevar una cometa y no tiene cola. El buen gobierno no es buen gobierno si no hay una buena oposición que lo obligue a enmendar el rumbo. Las democracias de Occidente hoy están sustentadas sobre partidos políticos y están sustentadas sobre el binomio gobierno-oposición. Debe haber partidos en el gobierno y partidos en la oposición. Yo rescato eso del doctor Uribe. Pero la oposición incomoda, la oposición incomoda bastante. Es muy necesaria. Es que la oposición es muy necesaria. Es la única garantía para que prevalezca la democracia. Por eso es que hay, hoy por hoy en América Latina y en el mundo entero, las democracias están tan amenazadas. La oposición debe valorarse porque es la garantía, es lo que blinda la democracia. Ahora, Nacho, yo pienso que la situación actual del país, desde el Centro Democrático, lo hemos repetido 1000 veces, aquí lo que debe primar son los intereses superiores de la patria. Aquí no estamos pensando que yo soy Centro Democrático o que yo soy santista y usted es uribista y que entonces por eso me equivoqué ahí gravemente, que yo soy uribista y los demás pueden ser santistas. Sí, pero la verdad es que no se trata de lo uno de lo otro, se trata de construir. Por eso les digo y les seguiré insistiendo, el gran amenazado aquí, en este momento la víctima es el presidente Uribe. Pero venga, yo le hago una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta, si de pronto usted me la responde, pero ¿por qué la verdad ustedes es la absoluta? No, jamás. Porque es que eso es la democracia, la verdad no pueden ser absolutas. No. Entonces como que el país va por mal rumbo, todo está pam, porque nuestra verdad es esta. No, Nacho. Sí, uno de los principios del Centro Democrático es el diálogo permanente con la comunidad. Nosotros no sentamos cátedra. Nosotros cada proyecto de ley, cada
anuncio a la comunidad, cada decisión del partido la hemos consultado y viene de la gente porque estamos convencidos. Y la última palabra la toma el doctor Uribe. No, ¿sabes? Le voy a confesar aquí a todo Antioquia la única cosa que yo le critico al presidente Álvaro Uribe Vélez, que admiro infinitamente, y es que es demasiado democrático. Muchas veces le he dicho, presidente, no sea tan democrático. Y él me dice, yo soy demócrata por excelencia, mija, no puedo hacer otra cosa. En el partido, las reuniones de bancada de nosotros se pueden demorar todo un día, porque todos podemos opinar distinto, y hasta que no haya consenso, no nos levantamos. Pero sí te digo una cosa, todo lo contrario, la verdad de nosotros construimos lo que decimos con las personas. Y qué rico, que ya que llevamos un tiempo en el Congreso de la República, ustedes pueden ir viendo si lo que estaba diciendo el Centro Democrático desde un principio no era verdad. Como que estos señores no iban a entregar las armas. Como que claro tenían... que las van a entregar, doctora. No, va a haber dejación, que es muy distinto. Bueno, pero las van a entregar a un organismo internacional. No, dijeron que no lo iban a entregar a un organismo internacional. No, señor, dijo que iba a haber dejación. Las guardan en la mesa de noche. Y de hecho ahí se la mira van lo a que pasó en la entregar a Guajira. las Naciones Unidas. No. Es que yo no le puedo entregar, si yo tengo una No va a haber conversación con entrega. el Estado colombiano, yo no le voy a ir a entregar simbólicamente mis armas al Estado colombiano porque a mí no me derrotaron, ni a mí me vencieron en una guerra. Sería una, No se las Claro, entregan. una rendición. No, doctor Elejalde, ahí hay una las imprecisión. van a dejar y las van a entregar a la comunidad internacional. A ninguna entidad organizacional. Dijeron, hay dejación de armas, No, se nosotros las van a veremos dónde entregar la dejamos. no, a la y no comunidad entregan las internacional. armas Entonces, porque eso es sentirse vencidos, según Ver ellos. para creer si lo hacen o no lo hacen, esperemos que sí lo hagan. No, porque- tienen que Bueno, hacerlo. entonces, Tienen que pero hacerlo, mire si no, otro esto no punto, funciona. Claro. las zonas de despeje, que nosotros hablamos de 3 o 4 puntos, ellos piden 70. ¿Ya en cuántas va el gobierno? De hecho, ya hay zonas de despeje, mire La Guajira. Mire aquí en Antioquia y Tuango, y no han dicho nada. Mire aquí en Antioquia Remedios o Yondó. No, pero zonas de despeje ha habido siempre. En el gobierno Pero- del doctor Uribe, entre Urrao, Frontino y Abriaquí funcionó el Frente No, 34 y ya nadie lo Pero es que mortificó nunca, estamos- ninguna hora. Estamos en el gobierno del presidente Santos y resulta que lo primero que él hizo Y en en el Ralí tuvo 2010, zona de despeje. lo primero que él hizo en el 2010 fue decir 2 cosas, que se comprometía a que no iba a haber un comisionado de paz, que lo hay, y que no iba a haber zonas de despeje. De hecho, en este momento estamos sesionando de manera extraordinaria en el Congreso para retroceder Pero doctora, ese decreto ustedes que él mismos y el dijo. doctor Uribe han pedido zonas de concentración para Puntos- los tipos. puntos de ¿Y concentración. porque ahora, porque lo propone Santos y porque No. está en discusión, ya no les gusta? Nos sigue gustando puntos de concentración, no zonas. Pues es que es Pu- puntos son de distintos. concentración. ¿Cuál es Y la Para diferencia? entregar las armas. Máximo 3 o 4. Claro, no, eso tampoco. Máximo 3 Es o que 4. venga, 15.000 hombres no es fácil. Caballeros y señoritas. No, vamos, no quiero salirme del tema porque en verdad que me interesa mucho. Ya empiezan a salir muchos runrunes, empiezan muchas especulaciones. Hay que entonces que todos los del Centro Democrático van a renunciar, que se van a retirar, que por ahí me metieron en un chat que gran marcha y caminata y yo no sé qué. Pues, yo diría, perdón, no es una caminata, una marcha por todos los muertos y por todas las injusticias que hay ahora, vamos a salir por esto. Y dígame una cosa, ¿qué va a pasar con ustedes entonces? ¿Así ofendidos están? ¿Si realmente lo A ver, consideran así? no. ¿Qué van a hacer? El favor de renunciar no se lo vamos a hacer a Santos, ni vamos a perjudicar al país de esa manera tan atroz, dejándolo sin una oposición. Nosotros tenemos un compromiso con los colombianos y lo vamos a dignificar hasta que Dios nos lo permita. 1, 2, sí vamos a hacer una gran marcha como hemos venido haciendo el 2 de abril y no va a ser una, va a haber varias marchas. Estamos organizándolas, incluso hay una que veníamos organizando desde antes. Y hemos marchado por las víctimas, como tú dices, hemos marchado por muchas causas, por no entregarle el país a los narcoterroristas y ahora vamos a marchar porque exigimos que haya justicia, porque necesitamos que Juan Manuel Santos renuncie, porque consideramos que es un presidente indigno. Muy bien, yo les quiero recomendar a mis televidentes para que lo anoten. Anoten este número telefónico, el 317-232-9492. Es nuestra línea de WhatsApp. Ahí pueden mandarnos denuncias. De hecho, ya algunos televidentes nos han enviado unas y las vamos a publicar. No solamente aquí en el programa Nos Cogió la Noche, sino también en nuestro Cosmovisión Noticias.
Recuerden nuestra línea 317-232-9492 y opinen sobre este tema, porque Germán y yo muy amablemente vamos a tratar de leer algunos de los miles de mensajes que nos están Todos, llegando lo leemos todos. por nuestra línea. En este día la abrimos y en 5 minutos llegaron como 200 o 300, mejor dicho. Nuestra línea de WhatsApp para sus denuncias es el 317-232-9492. Ya volvemos. Don Germán nos tiene que decir cosas alborotando el avispero. No, mentira, pero esa es la idea, Germán, porque eso es lo importante de este debate y tratar de entender el país. Bueno, yo le quiero preguntar a la doctora Restrepo y seguramente vamos a ver las imágenes de las fotografías de la marcha en Bogotá, en la Casa de Nariño, cuando fueron los congresistas a protestar junto con Oscar Iván Zuluaga. Y usted lo acaba de decir antes de la pausa, exigir la renuncia del presidente Santos. Es decir, porque se captura al hermano del expresidente, que yo siempre le diré expresidente Uribe, porque está en curso una investigación, ¿se le pide la renuncia a un presidente de Colombia? No. A ver, Si fue la fiscalía. Esto es la gota que derramó la copa, pero la verdad es que no. Para empezar, ayer no hubo una marcha. Ayer Un plantón, estábamos 33 congresistas del Centro Democrático y como ciudadanos y como congresistas fuimos caminando nosotros, apenas solos, con los escoltas. Nadie más fue, porque no era una marcha, era simplemente una manifestación de protesta y que íbamos a pedirle con todo el derecho la renuncia al presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que va en retroceso, porque los impuestos van subiendo aceleradamente y no hemos hablado todavía de la reforma tributaria que Perdóneme, la aplazó, pero déjame terminar. ¿Esa fue la motivación, No, sinceramente? déjame terminar. Lo dijo Oscar Iván Zuluaga cuando lo entrevistaron en radio, vamos a ir por lo de Santiago Uribe. Germán, también este aparatico me encanta. Aquí tengo el video, si quieres también se los presto. Oscar Iván Zuluaga fue absolutamente claro. Habló de la economía. Es más, aquí está el discurso de él. Habló de la economía, habló de la mermelada, habló de los impuestos, habló de los niños muriéndose de hambre en La Guajira, habló de que Colombia hoy por hoy es un estado inviable. Eso es lo que es. Mire, Germán, una de mis banderas son los niños. Y según la OEA, ningún estado que no sea capaz de garantizarle la seguridad y el libre crecimiento y desarrollo a los niños puede ser un estado viable. Y Colombia es el segundo país del mundo más calificado en niñez. Entonces, Oscar Iván Zuluaga, en el discurso, lo que dijo fue: pedimos la renuncia porque usted es un presidente indigno. Le pedimos la renuncia porque la gente no tiene con qué comer, porque los salarios no están subiendo de acuerdo a cómo sube la canasta familiar, porque la mermelada pulula, porque los niños se nos mueren de hambre. Mi estimada Margarita, pausa. Yo sí quiero escuchar porque nos quedan sí, 4 quiero minutos. la respuesta. La razón es muy sencilla. Ustedes han visto, amables televidentes, cuando una pareja de novios o de esposos pelean a muerte. Al presidente Santos nos lo eligió el doctor Uribe, nos lo impuso. Yo personalmente voté en contra de él, no voté por él. Yo tampoco, Ramón. Y se agarraron a pelear porque Santos no hizo lo que Uribe le dijo que hiciera. Y lo tratan de desleal y se tiran durísimo. Traidor. Traidor para arriba. Y le piden la renuncia. Pero mire, el problema económico de Colombia, yo no lo voy a ocultar, es un problema del mundo. Del mundo. Lamentablemente el precio del petróleo se vino a tierra y eso ha traído todas las consecuencias sobre países, sobre todo, que vivíamos del petróleo. Pero eso lo sabíamos y no tomamos medidas sí, de precaución. pero desde el gobierno de Uribe no hubo ahorros. Qué pena. No nos metamos mentiras. Pero venga, no, si mentiras. es que vuelven y me quedan en el gobierno. Pero Uribe eso es lo que entregó está diciendo el doctor Alejandro, que yo eso, les pido que se me dejen resume hablar. todo. Yo les pido que me dejen hablar. Bueno, Sí. pues después Y firmaron unos acuerdos durante el gobierno de Uribe con los grandes empresarios, con los ricos de este país. Los exoneraron de impuestos por 10, por 15 y por 20 años. Y eso es lo que estamos pagando ahora, porque no hay manera de reversar eso y esos ricos no pagan impuestos. Entonces, por eso es que están diciendo ahora que acudamos al IVA, no sé quién, que eso es durísimo para el pueblo colombiano y sobre todo para la gente pobre.
Aquí, en la época de bonanza, en el primer gobierno de Santos y en los dos de Uribe, no fuimos responsables en ahorrar dinero y por eso estamos pagando ahora. Qué pena, doctor Elejalde, pero ahí no me puedo quedar callada porque cuando el presidente Uribe cogió el gobierno en el 2002, era una economía que según el Banco Mundial era una economía inviable. Y cuando entregó en el 2010, entregó una de las estrellas de la economía de Latinoamérica. Por bonanza sí hubo en el gobierno de Santos, en el primer gobierno, pero el presidente Uribe fue un gobierno austero y un gobierno que se dedicó a capitalizar y a traer inversión extranjera. Hoy por hoy se está yendo la inversión extranjera de Colombia. Hoy por hoy el señor Santos se gastó entre cortinas, almendras, viajes y mucho más, se gastó las regalías y se gastó todo lo que se había hecho en el gobierno del presidente Uribe. Eso es banalizar la discusión. Todas las delegaciones extranjeras que vienen a Colombia les dan regalos. Otros gobiernos regalaban insignias en oro, yo no sé qué. Este gobierno compró unas almendras que valían 34.000 por cada una. Pero yo nunca vi al presidente, eso es banalizar la discusión. Irse a ninguna parte del mundo con una delegación de 250 personas. Eso es banalizar la discusión. Y con chef a bordo. Yo pienso que en esto hay que ser serios y poner argumentos serios. Yo critico el gobierno que vendió Isagen, gravísimo, contra la opinión pública. Pero se iba a vender antes. No, no la iban a vender, señor. Claro. No, Germán. Y a Ecopetrol. El Consejo de Estado no lo dejó. Es que hay cosas que uno las hace y son buenas, pero Bueno, las hacen otros y entonces, son para malas. concluir esta conversación, porque ya nos tenemos que despedir, el culpable de todo esto es Uribe, porque realmente, en última instancia, siempre que hacemos estas charlas, pretendemos todos, caer en eso. No, son no son todos, todos, hermano. son todos, claro. No, porque siempre se está buscando es en esos 8 años. Esos 8 años parece que fueron los más trágicos Porque para son el los que país. están Y es la peleando, percepción. Nacho. No, Germán, pero Todo es lo que contrario. quedamos como en esa tragedia. O sea, cuando usted lo lee y usted lo ve, y no solamente pasa, como que la tragedia fueron esos 8 años, esos 8 años de gobierno. Los 4 segundos. Yo pensaría que ya es hora de que evolucionemos y que trascendamos de esos 8 años y de estos 8. Sobre todo- Usted tiene toda la razón. Y de los 8 de Santos. La peor gravedad que tiene este país es eso, la reelección. Gracias a Dios se acaba y ojalá que los próximos presidentes duren sus 4 añitos y chao, para que no pase lo que está pasando, porque Claro. esto va a ser a perpetuidad. Usted me permite que diga una cosa con respecto a lo que usted estaba afirmando. El doctor Elejalde lo dijo ahorita, puso el ejemplo de los que pelean. Es que inevitablemente cada vez que toquemos estos temas vamos a terminar en lo mismo y yo creo que no está mal tampoco. Es porque hay una pelea entre los dos. Por eso yo alguna vez, ¿se acuerda que lo dije en este programa cuando estaba cercano a las elecciones? Yo lo dije con todo respeto para los televidentes, me tienen mamado Santos y Uribe, porque es que polarizaron al país. Y entonces si uno no está con Uribe tiene que estar con Santos y uno no puede estar por fuera porque tiene que tomar bando. Al final terminamos en eso porque esos dos señores que eran muy amigos y que eran uña y mugre, como lo decimos, se pelearon y ahora viven en una garrotera todo el tiempo y así es la cosa. Pelean unos contra los otros y los otros contra los unos y el pueblo metido Señor, ahí. Pero- no, ya se nos hablaron, Ay, no, no le Nacho. tocó, porque me toca despedir. Doctor Elejalde, una última pregunta. ¿Cree que va a pasar a mayores esta captura del señor Santiago Uribe o esto quedará...? No, Nacho, yo sin conocer las pruebas se vuelve muy difícil. Si hay pruebas contundentes va a ser grave. Y si no las hay va a ser muy grave también porque va a ser contra la Y justicia. dígame una cosa, conociendo usted el tema, ¿cuándo deberían aparecer las pruebas o la opinión pública? ¿Cuándo podría saber el por qué está Cuando ya? haya acusación ante el juez. Y O es- si las filtran. ¿por qué Pero no lo pueden filtran? capturar y hacer la acusación al juez Hombre, dentro de un año, dentro de 2 años. A mí me pareció eso muy grave capturarlo para continuar el proceso. Yo pienso, y lo dije ahora rato, que pudieron haber continuado el proceso sin la captura. ¿Va a pasar a mayores esta captura del señor Santiago Uribe? Yo pienso que definitivamente sí va a generar consecuencias, porque lo que dice el doctor Ramón es cierto. Si ellos no tienen las pruebas, y eso es muy grave para la Fiscalía y para la justicia colombiana. Pero quiero decir solamente una cosa, la percepción de la gente es que el mejor gobierno que ha tenido Colombia fue el del presidente Álvaro Uribe Vélez, distinto a lo que tú decías, porque el nivel de vida de todos los colombianos fue mucho mejor, por lo menos pudimos salir a las calles. No, es que hay que buscar un culpable en la No, y ahora historia. Hay que también. buscar un culpable en la Pero historia. búscate Y ahora otro, también ¿no? es Ahora también presidente salir uno a la Uribe. calle Ah. y puede ir a No, todas qué partes. pena, ya no. Vea, le voy a contar una yo no cosa. puedo ir yo ya no puedo ir a la finca. En el gobierno de Uribe fui de San Agustín Huila a Popayán. La soledad, el terror, el miedo. Y ahora fui en estas vacaciones de diciembre y turismo, mucha gente. Pues seguro No, fuiste la primera no. semana del Señores, gobierno de Uribe. no. Muchas gracias por habernos acompañado. Seguiremos con esta polarización tan increíble. Soñar con lo que más quieres y despertar con una sonrisa es uno de esos momentos en los que comodísimos hace parte de tu vida, comodísimos 40 años.
¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Y usted cómo durmió anoche?